Hablamos de salud en esta mañana y si a usted le encanta estar en el celular, chatea y chatea o en la computadora, cuidado porque puede tener síndrome del túnel carpiano, que es una enfermedad que se produce por la obstrucción del nervio medio de la muñeca y causa muchísimo dolor. Esta afección se produce, entre otras razones, por el exceso del uso de artefactos electrónicos, así que preste mucha atención. El síndrome del túnel carpiano es la enfermedad más común en las visitas a los médicos cirujanos en manos. La mano tiene tres nervios principales, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. De estos tres, probablemente el más importante sería este, que es el nervio mediano. El nervio mediano da sensibilidad básicamente a estos tres dedos de acá y da fuerza muscular a este grupo muscular muy grande que tenemos acá, que es el que permite que tengamos una movilidad en oposición del pulgar. Este trastorno se produce por la excesiva presión en el nervio mediano de la muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento de la misma. Nos hemos vuelto deportistas de alto rendimiento de un computador. Tenemos computador en la mañana, en la tarde, en la noche, estamos en el auto y el auto tiene un teclado de computadora en vez de radio. Me llaman por teléfono y tengo el celular en las manos. Llego a la casa, me acuesto en la cama y lo primero que hago es ver mi celular o agarrarle control remoto. Entonces, el uso de estos tendones ha aumentado muchísimo a lo largo de los últimos años. Por ello, según los especialistas médicos, cada vez a temprana edad más personas tienen este problema. Hacer estiramientos tendinosos de manera frecuente. Entonces, si yo estoy trabajando en un computador, de cada media hora a una hora de trabajo, yo debería hacer una pausa activa. No me refiero a la pausa activa habitual que todos conocemos, que son 3 al día, en la que me levanto. No, es una pausa activa de las manos. Entonces, lo que yo debo hacer es un estiramiento de mis tendones flexores, vuelvo a hacerlo, siempre con el codo estirado porque todo el grupo muscular empieza arriba del codo. Y más o menos durante 1 minuto hacer esos estiramientos. Y luego de eso voy a poder continuar tranquilamente trabajando en el computador. El entumecimiento de las manos, hormigueo y debilidad son las principales alertas que se debe tomar en cuenta. Vine donde el doctor a consultarme porque por molestias en las manos, un poco de dolor, se me adormecen un poco las manos y por eso acudí donde el doctor. ¿Usas mucho celular y computadora? Sí, celular y computadora, bastante. La cirugía es uno de los principales tratamientos. Mientras más antes sea diagnosticado, mayor efectividad tendrá. Inicialmente se va a perder la sensibilidad, sobre todo en esta zona de estos 3 dedos. Pero si yo dejo que esto pase y pase y pase, yo pierdo la fuerza muscular de justamente este grupo muscular que lleva mi dedo pulgar al resto de dedos. Entonces es el paciente que ya se queja no porque perdí fuerza incluso, sino porque no puedo sostener un vaso. Si no se atiende a tiempo, los síntomas empeorarán hasta el punto de provocar la pérdida de la movilidad. María Elena Vaca, Medios Públicos. Un tema que me imagino que en casa están ahorita queriendo preguntar, así que ponemos a disposición suya el WhatsApp y por favor me puede poner en pantalla para que empiecen a escribirnos. Aquí tenemos en esta mañana para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Fidel Cañón, quien es cirujano de mano del Centro de Especialidades Ortopédicas, y el doctor Fidel Cañón también es cirujano de mano, súper complicado. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, Carlita. Sabes que sí, la cirugía de mano es una subespecialidad que nace de la ortopedia y traumatología o de la cirugía plástica. Cualquiera de las dos especialidades de base sirven, pero es un posgrado extra solamente en cirugía de mano, porque sí, la mano tiene ciertas complejidades que no se presentan en otras partes del cuerpo. Muchas, porque movemos los dedos, movemos todo, cerramos, abrimos, giramos, entonces debe tener un montón de tendones, de nervios y todo esto. Y aquellas personas que utilizan el computador y muchísimo el celular, ¿qué es lo que puede pasar, doctor? A ver, lo que sucede básicamente cuando tenemos un sobreuso de nuestras manos, que realmente en la actualidad es extremadamente común y extremadamente frecuente, es que los tendones comienzan a inflamarse. Y comienzan en un inicio, es una inflamación leve que no causa mayor problema. Pero con el tiempo esa inflamación se va transformando en una fibrosis y estos tendones aumentan de tamaño. Al aumentar de tamaño disminuye el espacio que los contiene y junto con los tendones flexores pasa el nervio mediano.
aquí justo a nivel ¿Esta de la parte de muñeca, aquí? justo en esta parte de acá. Ah, ok. Entonces el problema es que cuando pasa por esa zona, el nervio mediano, y está con un montón de tendones normales, pues perfecto. Pero cuando los tendones han aumentado de tamaño, el nervio se comienza a aplastar. Y el problema es que, claro, cuando comienza a aplastarse, no le llega adecuada irrigación sanguínea y comienza el nervio a morirse, a dañarse. Es decir, que este daño puede ser permanente. Este daño puede ser permanente. De hecho, el síndrome del túnel del carpo ha gozado hasta cierto punto de una mala fama. Y es que muchos pacientes llegan, doctor, es que a mí me dijo mi prima, mi sobrina, mi tía, la abuelita, que no me vaya a operar porque es que eso no voy a mejorar por más que me opere. El problema es que cuando un nervio se daña, un nervio no se puede recuperar, al menos no fácilmente y no cuando está en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, el problema es que si yo dejo pasar el tiempo y pasar el tiempo y pasar el tiempo, va a llegar un punto en el cual ya ni con la cirugía lo puedo mejorar. Con la cirugía lo que puedo hacer es evitar que empeore. Entonces, muchos casos llegan a esos puntos de operarse ya para evitar que empeore antes que para mejorar. Y ese es el problema de la mala fama que tiene la cirugía. Doctor, a ver, si es que nosotros tenemos un trabajo de 8 horas que todo el tiempo estamos escribiendo en computador y a eso le suma el celular y el chateo, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de problemas? ¿O cómo lo hacemos para no causarlo tan rápido? Porque a la larga, si tenemos ese uso tan indiscriminado, vamos a tener una inflamación. De hecho, el uso indiscriminado, yo siempre les digo a mis pacientes que nos hemos convertido en deportistas de alto rendimiento de un computador. Pero claro, el deportista de alto rendimiento que va a hacer una maratón antes del entrenamiento estira, calienta, se prepara. Jamás estiramos, jamás nos calentamos y jamás nos preparamos para una computadora. Entonces, ese es el problema que se presenta. Si yo mantengo mis tendones en buena función, yo no tengo por qué presentar un síndrome del túnel del carpo. Y es extremadamente fácil. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, si yo voy a llegar a trabajar y quiero calentar mis manos para empezar en el computador o empezar a chatear, ¿qué debería hacer? Lo primero que yo debo hacer es, yo llego a trabajar, hago ciertos estiramientos. La mano así. Principalmente este, que es el de los tendones extensores. Lo que pasa es que yo siempre debo asociarlo con este, que es el de los extensores. Acá hago flexores, acá hago extensores. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿O cuántos? más o menos son unas 20 a 30 repeticiones de cada uno en la mañana, al mediodía y en la noche. Esto independiente de lo que yo haga. Pero si además estoy trabajando en un computador, yo debo parar o cada hora durante 1 minuto o cada media hora durante unos 30 segundos. Entonces tampoco es demasiado tiempo, lo que pasa es que no nos acostumbramos. Entonces lo ideal es, por ejemplo, en mi computador poner un recordatorio, que cada media hora me diga estiramientos. Estira y empieza. Exacto. Entonces yo paro, hago 15, 20, 30 segundos de estiramientos con las dos manos. Perfecto. Y continúo. ¿Qué es lo que hago cuando yo estiro un tendón? El tendón, hagamos de cuenta que es como una cuerda, un montón de hilitos unidos unos con otros que están metidos dentro de un balde de agua y se hincharon. Cuando yo lo estiro, es como estirar la cuerda. Entonces lo que estoy haciendo es, entre comillas, estoy exprimiendo la cuerda, Perfecto. exprimiendo mi tendón. Tenemos preguntas en esta mañana. Gracias por acompañarnos de más cerca en este miércoles de salud. Nos encanta leerlos. Por favor, póngame en pantalla para leer las preguntas de nuestros amigos televidentes. Dice, a ver, buenos días, felicitaciones por el programa. Tengo una pregunta. ¿En niños puede presentarse estos síntomas? Es muy raro realmente en niños. La adaptación que los niños tienen al sobreuso de los tendones es extremadamente buena y es extremadamente importante. Entonces realmente no, en niños no hay casos de túnel del carpo como tal. Puede presentarse una sintomatología muy parecida, pero siempre tenemos que investigar más a fondo porque puede venir acompañada de alguna otra cosa. Pueden ser tumoraciones, pueden ser fracturas, lesiones que están generando una sintomatología parecida, pero difícil que sea un síndrome del túnel del carpo como tal. Perfecto. Seguimos con las preguntas en esta mañana y vamos a ver quién nos ha escrito a nuestro WhatsApp. Dice, a ver, buenos días. Este último tiempo me duele el dedo pulgar, es como si me hubiera lesionado. Cuando hago pinza, dice, y con el índice pulgar me duele muchísimo. Ayúdenme, por favor, con la dirección del doctor para hacer una consulta. Claro que sí. A ver, cuando tenemos un dolor en la pinza
al pulgar, la mayoría de veces se trata más de un problema muscular que como tal de un problema nervioso. Sin embargo, puede ser y pueden ser los síntomas principales o los síntomas iniciales de un síndrome del túnel del carpo. Como decíamos, yo estoy en el Centro de Especialidades Ortopédicas, esto es en la Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, en el edificio Citimed, en el consultorio 511, y el teléfono es el 450-3252. Perfecto, ahí están los datos del doctor para que usted pueda hacer la consulta. Vamos a seguir contestando sus preguntitas. Gracias por escribirnos todos los días de aquí en Más Cerca. Dice, a mi esposa le duele la mano del codo hasta los dedos y hasta se le duerme. Casi con toda seguridad es un cuadro de túnel del carpo. Casi con toda seguridad. La principal queja del paciente con síndrome del túnel del carpo es justamente el dolor y el amortiguamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que el nervio, lo primero que va a perder antes de la función motriz, antes de la función de mover el músculo, lo primero que va a perder es la sensibilidad. Y es principalmente de estos 3 dedos la parte que principalmente se amortigua. Es un amortiguamiento de predominio nocturno en la mayoría de pacientes, y eso está dado porque los seres humanos somos como una botellita de agua, siempre lo digo. Durante el día estás parado, estás sentado, el agua va de la cintura para abajo y se hinchan los pies. Pero al recostarme en la noche, la cantidad de líquido que llega a mis manos es mucho mayor. Y eso hace que los tendones de la noche se inflamen, compriman al nervio y generen la molestia. Y ahí tenemos la respuesta, señores. Seguimos con sus preguntas. Vamos a leer más aquí en Más Cerca. Gracias por sus preguntas. Dice, hola, buen día. Mi pregunta, si soy chef y tengo un cuchillo en la mano la mayor parte del día, ¿sucede lo mismo? Sí. Cualquier trabajo repetitivo, o sea, la computadora la tomamos como ejemplo porque probablemente es la que con más frecuencia encontramos casos, pero no quiere decir que cualquier otro trabajo repetitivo no pueda presentarse. Puede presentarse. Incluso pacientes que no tienen trabajo repetitivo pueden también presentarlo. Lo que pasa es que actualmente, como decíamos, llego a la oficina, trabajo en la computadora todo el día, dejo la computadora de lado y agarro el celular. Dejo el celular de lado y agarro el control remoto en la casa. Y así, o sea, todo el día estoy utilizando las manos de una manera prácticamente indiscriminada. Doctor, por favor, ¿se puede repetir su número telefónico para aquellas personas que están interesadas en la consulta? Preste atención para que me pongan arriba la claquetita. A ver, ¿cuál es el número? Claro que sí, es el 450-3252 en el Centro de Especialidades Ortopédicas, o si no, puede ser también el 0999-847-650. Perfecto, ahí van a aparecer en pantalla los datos para que ustedes puedan consultarle al doctor. Seguimos con sus preguntas. Gracias, estamos en Más Cerca en este miércoles de salud. Buenos días, felicitaciones por el programa. Tengo una inquietud. Soy una ama de casa y no utilizo mucho el celular ni computadora, pero hace unos 2 meses empezaba a sentir un dolor justo en la muñeca de mi mano derecha y mi dedo pequeño siento molestias a veces de dolor. ¿Qué se debe, doctor? Eso sí, ocupo mucho mi mano para los quehaceres de la casa, desde Ibarra. Muchas gracias a la gente de Ibarra. La verdad es que habría que evaluar muy bien a ese paciente porque el síndrome del túnel del carpo, que es la compresión del nervio mediano, nos da una lesión principalmente en los dedos pulgar, índice y medio. Ya. El dedo anular y el dedo meñique son 2 dedos que están inervados por otro nervio, que es el nervio cubital. Él pasa muy cerca, pasa también a nivel de la muñeca, pero más hacia el otro borde de la mano, y también puede comprimirse. Entonces habría que evaluar. Es mucho menos frecuente, mucho más raro que se presente este cuadro, pero también puede presentarse. Entonces habría que evaluar muy bien a la paciente para poder decirle qué es lo que tiene. Esta mañana tenemos, no se imagina, doctor, un montón de preguntas. Gracias por estar pendientes, amigos. Buenos días, disculpe, ¿qué tiene que ver un dolor de espalda con el túnel carpiano? Pues en base no tiene nada que ver. En base como tal no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay ciertas lesiones, sobre todo de la columna cervical, a nivel del cuello, en la parte posterior, que pueden dar compresión de las raíces nerviosas que, saliendo del cuello, van a ser las que lleguen hasta la mano. Entonces, siempre que hay un síndrome del túnel del carpo, hay que evaluar y descartar patologías a nivel de la columna cervical, y siempre que hay patología de la columna cervical, descartar que haya acompañamiento de un túnel del carpo. Doctor, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que tejen o que maquillan? ¿Pueden tener este síndrome? Pueden tenerlo, de hecho probablemente son más propensas. La computadora, como decíamos, es un trabajo repetitivo pero sin fuerza, y eso hasta cierto punto es una ventaja.
En cambio, el trabajo repetitivo con fuerza, maquilladores, estilistas que se la Están pasan cepillando todo el peinando, tiempo, están cepillando todo el tiempo, tienen un trabajo repetitivo y además hacen fuerza. Entonces ellos presentan incluso un cuadro más importante. Cirujanos, por ejemplo, que sobre todo cirujanos de mano o cirujanos estéticos que tienen que tener movilidad de detalle fina, pero además con fuerza, también somos propensos. Entonces, De tienen que hecho, hacer los yo tuve ejercicios. síndrome del túnel del Carpo y a mí me tocó llegar a cirugía. Wow. Seguimos con las preguntas en esta mañana para que vean que hasta los doctores también se enferman. Vamos a leer sus consultas. Dice, buenos días, ¿me puede ayudar, doctor, por favor? Mi madre teje mucho, tiene 84 años y le duele mucho su dedo y la muñeca. ¿Qué debe hacer? Gracias, soy Jackie Viera. No puede cerrar, su manito está hinchada. Habría que evaluarla. Probablemente tenga un túnel del carpo, pero probablemente tenga también una inflamación de los tendones que se llama dedo en gatillo. El dedo en gatillo hace que el tendón se inflame, se atrape y no se pueda mover adecuadamente la mano. En el caso de ella me parece que podría hacer eso en el dedo pulgar. Hay que evaluarla bien para poder determinar exactamente qué es lo que tiene, pero pienso que sí puede deberse a un túnel del carpo y probablemente asociado a un dedo en gatillo. Doctor, veamos cuáles son los síntomas más típicos de este tipo de enfermedad que debemos prestar atención. El síntoma más típico del síndrome del túnel del carpo es el amortiguamiento de las manos, que como decíamos es de predominio nocturno. Tal vez es así como comienza. Yo lo describí cuando yo lo tuve. Yo describía mis manos como un par de guantes de boxeo, porque yo las sentía gordas, grandes, torpes, no podía moverlas bien y no sentía bien. Tocaba estarlas moviendo, entonces yo las movía un buen rato así y es como que la circulación se activaba y eso mejoraba y pasaba, aliviaba. Se asocia mucho, la gente piensa mucho que es por un problema circulatorio y no es un problema circulatorio, es un problema del nervio. Entonces cuando yo las muevo, activo circulación, la circulación disminuye inflamación y al disminuir la inflamación alivia la compresión del nervio. Pero no es un problema como tal circulatorio, sino es un problema de la inflamación de los tendones que está comprimiendo mi nervio. Perfecto. Vamos con más preguntas, más preguntas en esta mañana. Dice, buenos días, mi nombre es Eduardo, me duelen las muñecas de las dos manos, me diagnosticaron tendonitis y me recomendaron hacer infiltraciones. ¿Ayudaría esto? A ver, las infiltraciones en el caso de tendinitis, yo personalmente no soy muy amigo de las infiltraciones. Okay. Pueden ayudar, están indicadas en ciertos casos muy específicos, pero realmente yo no soy muy amigo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una infiltración, lo que estamos infiltrando en la gran mayoría de casos es un corticoide, que es un fármaco que va a ser antiinflamatorio. Pero este corticoide afecta a la calidad del colágeno de mis tendones. Entonces, si bien me ayuda con el proceso inflamatorio, afecta la calidad del colágeno y puede llegar incluso a una ruptura de los tendones. Entonces, el riesgo versus el beneficio que presenta es muy relativo. ¿Y cuál sería la alternativa en este caso, por ejemplo? La alternativa, fisioterapia, terapia con láser de alta intensidad. Hay algunas terapias que podemos utilizar para mejorar la tendinitis. Pero lo ideal y lo definitivo es hacer cambios en los hábitos del paciente para disminuir el sobreuso que los tendones están teniendo. Doctor, cuando ya hemos diagnosticado que tenemos el túnel carpiano, ¿cuál es la solución? ¿Existe solución? ¿Cuáles son los pasos antes de una cirugía y cuándo se llega a la cirugía? Existe solución. La solución es un poco variable, digámoslo así. Tenemos varios niveles de síndrome del túnel del carpo. Hay una compresión que puede ser leve, que puede ser moderada o que puede ser severa. Lo primero que hacemos siempre es un estudio que se llama una electromiografía. Es un estudio que no es para nada bonito porque es colocar corriente a través de los nervios. Obviamente no es que vamos a pasar 110 voltios, ¿no? No le van a electrocutar. No vamos a electrocutar al paciente. Son corrientes muy, muy pequeñitas, pero no es un estudio agradable, pero es muy necesario. Y él lo que nos va a decir es qué tan dañado está el nervio y qué tanto está la corriente pasando. Y eso nos lo va a catalogar también como leve, moderado o severo. Dependiendo de esa categoría, leve, moderado o severo, varía el tratamiento. En cuadros leves o incluso cuadros hasta cierto punto moderados,
se puede manejar solamente con fisioterapia y lograr desinflamar los tendones para evitar una cirugía. Luego, cuando ya tenemos cuadros entre moderados yéndose hacia severos, ya hay que hacer una cirugía. La cirugía consiste en liberar un ligamento que está cubriendo al nervio y que está comprimiendo al nervio. Es decir, que se lo corta. Se corta el ligamento. Okay. Este ligamento, al cortarlo, le da espacio al nervio y nos permite ganar tiempo para trabajar, ahí sí, con fisioterapia, en desinflamar los tendones. Perfecto. Cuando ya el cuadro es muy severo, hay que hacer la cirugía también, pero como decíamos, ya la parte sobre todo sensitiva del nervio va a verse alterada, pero vamos a evitar que se dañe más. Una vez que la parte sensitiva se ha dañado, el nervio comienza ya a dañar la parte motora y la parte de movilidad del nervio mediano es básicamente este grupo muscular de aquí. Es decir, este dedo. Es decir, la oposición del pulgar al resto de dedos. Entonces, estoy perdiendo la principal función del principal dedo de la mano. Entonces, si yo no hago la cirugía a tiempo y ya eso se dañó, como decíamos en un inicio, el nervio dañado no se puede recuperar, ya nos toca hacer cirugías que llamamos paliativas, que lo que intentamos es transferir ciertos tendones que hacen otras funciones para permitir que el pulgar recupere su movilidad. Es decir, ya se complica todo. Vamos a Ya ver se complica. la última pregunta que vamos a leer en esta mañana. Muchas gracias por habernos descrito muchísimas preguntas. Buenos días, felicitaciones por el programa. Tengo una pregunta en niños. ¿Puede presentarse estos síntomas? Gracias por las respuestas. Si me ayuda, por favor. Tengo una niña de 5 años que le duelen los 3 deditos de escribir de la mano derecha, pero más dolor se presenta en el dedo pulgar. Como decíamos hace un rato, en niños es muy raro que se presente un síndrome del túnel del carpo. Habría que evaluar muy bien a esa niña para ver exactamente qué es lo que está pasando. No es normal el dolor nunca va a ser normal. Entonces hay que ver, y menos de una niña de 5 años, claro, y al chiquita. dibujar, es muy pequeña. Entonces habría que evaluar qué es lo que está pasando. Probablemente sea un dedo en gatillo. Los niños pequeños sí pueden presentar dedos en gatillo y el dedo en gatillo puede llegar a presentar dolor, pero habría que evaluarla muy bien para asegurarse de que no sea una lesión del nervio como tal. Listo, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. El doctor Fidel Cayón, gracias por darnos esas recomendaciones de estirar. Doctor, a ver, una conclusión para todas las personas que nos están viendo y que no se olviden. Una conclusión para todas las personas: no se olviden, el dolor nunca es normal. Molestias, dolor, acudan a su médico, acudan a su especialista y hagan las pausas activas. Yo sé que no es fácil el acostumbrarse, pero no dura más de 30 segundos y es cuestión simplemente de hacer un buen estiramiento de los tendones, tanto flexores como de los tendones extensores, y vamos a evitar muchísimas complicaciones en nuestras manos. Así es, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Amigos, ya saben, evitemos llegar a una cirugía. Gracias, doctor. Quiero mandar algunos saludos el día de hoy. Quiero mandar un saludo a Abel, que nos está viendo desde Perú. Nos ven desde Perú. Muchísimas gracias por ese cariño. También nos ven desde Chillanes. A toda la gente de Chillanes, un beso gigante. Gracias por acompañarnos cada mañana. Desde España también nos están viendo, desde Estados Unidos. Gracias a todos aquellos que nos ven todas las mañanas. Gracias por su apoyo, por su cariño, por escribirnos. También a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por la página de Ecuador TV. Gracias por acompañarnos. Con eso nosotros finalizamos este miércoles, iniciando una semana muy cortita. Les mando un beso gigante, siempre energía positiva, métale ganas, y mañana emprendedores, así que no se lo puede perder. 8 en punto de la mañana o 7:50, Mae, confírmeme por favor. 7:50, adelantamos 10 minutitos durante esta semana para que ustedes puedan tener la hora completa de Más Cerca. Nos vemos mañana entonces 7:50. Un beso gigante, lindo día. Me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos.